Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ya es costumbre, se ha hecho costumbre, para mejor decirlo, expresar en el umbral del programa los pésames correspondientes. Esta semana sepultaron a un amigo y naturalmente yo no pude estar en el velatorio, pese a que la familia y mi familia mantuvimos siempre un trato muy estrecho, muy sentido. Héctor José Rizé Yavali, por Dios. Vi cómo sectores de la política, de la economía, en lo social, sectores variadísimos le rindieron un tributo muy merecido. El Listín le dedicó también buena publicidad a su desaparición y lo llamó en un momento sembrador de esperanza. Él fue un sembrador de esperanza, hijo de don Nazario Rizé, que fuera un respetable comerciante, también comprador y exportador de cacao. En otros tiempos, a él le tocaron tiempos diferentes, tiempos nuevos, y se empeñó mucho en multiplicar los esfuerzos de su padre, que fueron tantos, y efectivamente resultó un buen capitán de tormenta, cabeza de familia. Su hermano Salomón, ingeniero civil, Mireya, su esposa, las muchachas, hermanas, las hijas, su viuda especialmente, Suet, familia con la cual tenemos también relaciones muy estrechas. En definitiva, fue una noticia en la semana que me impactó. Y me puse así en la soledad y en la quietud de mi encierro domiciliario, decirlo así. Y le dediqué este pequeño panegírico a Héctor José. Sincero en el panegírico debo ser. Fue tenaz en el trabajo, buen capitán de tormenta. Impartió una nueva cultura para considerar todo cuanto se refiriera al cacao. Don Nazario, su padre, fue un respetable comprador del fiel producto de exportación nuestro, el cacao. Pero al hijo le tocaron otros tiempos y los asumió brillantemente. Durante todo el tiempo para hacerlo. Y se va de la vida con altos méritos, reconocidos por todos los sectores económicos, políticos, sociales. Se han expresado cosas muy justas al elogiarlo. A mí no me sorprendió. Lo sabía desde la adolescencia, pues fuimos compañeros de pupitre en nuestra inolvidable escuela pública, República del Salvador. Tendría éxitos fenomenales. Héctor José era una convicción temprana en cuanto lo conocimos tan a tiempo. En mi caso, subimos la colina que él hoy baja.
Y yo estoy a punto de hacerlo. Por ello, lo que hago es decirle a sus hijos: cayó el viejo roble, mas dejó las nobles tablas para la casa del ejemplo. A sus hermanas las recuerdo y sus hijos que fijen su mirada siempre en esa morada de esfuerzos que hoy pierden. Su recuerdo será siempre faro de buena luz para surcar los mares de la vida. En cuanto a mí, solo decirle: Héctor, buen viaje. Sé que Dios te aguarda y tendrá tendida su diestra. Hasta pronto, querido amigo y compañero. Todavía no me reclaman, pero sé bien que está cerca. Como buen cacautalero de nacimiento y origen, te doy las gracias en nombre de todos ellos y naturalmente en el mío propio, por cuanto hiciste elevar la importancia de nuestro amado cultivo, el cacao. Gracias, Héctor. Me impactó la noticia, recordaba muchas cosas. La última vez que nos vimos, hace ya buen tiempo, me estaba convenciendo de que cambiara las amapolas de sombra de mi cacao. Y se sonreía cuando yo le respondía: no. Yo no mato el paisaje de Cuaresma. El rojo de esas amapolas es mi encanto. Además, recuérdate que están los viejos, que fueron quienes sembraron. Se sonrió, pero él estaba básicamente en lo mismo en cuanto a su padre. Y eso le digo a sus hijos. En fin, vamos a entrar ahora en la materia viva de nuestra situación nacional. El 30 de marzo se produjo una situación que llamó la atención a muchos. Legítimamente, porque era tan inesperada la noticia de que en Santiago no se realizaría el desfile militar de siempre para conmemorar el Día de la Patria, el 27 de febrero. El 30 de marzo, por favor. Y surgieron especulaciones. Que estaba montada el desfile, que estaban los soldados convocados, que había algo raro, que el presidente, hubo quienes me dijeron: tú le dijiste que se avispara, porque no se sabe por dónde va a saltar la liebre. Y sabe Dios, recibió algún tipo de información reservada y ordenó a última hora desmontarlo todo y se fue a la catedral y oyó un magnífico sermón del obispo. No, fue mi respuesta, no. Luis es santiaguero, el presidente santiaguero, con perdón. Él sabe que en la tradición de Santiago el 30 de marzo ha sido una especie de evento necesario, evento marca, evento impronta. Y Santiago es muy celoso con sus tradiciones. Ahí pasó algo diferente. No, usted siempre especulando.
ahí debe haber intervenido una información de inteligencia, tanto nacional como extranjera, relacionada con cosas mayores. No. Uno de mis hijos me decía, es que tú siempre tienes una especulación. No puede ser porque el 30 de marzo, Santiago, imagínate. Se hizo en Azuela del 19, pero la de Santiago es muy significativa y esa fue la batalla que consolidó totalmente la independencia. Pasó algo, atiendan. Yo no sé lo que fue, pero tengo la impresión que hubo información de inteligencia pesada. Efectivamente, horas después, apareció en el Noveliste, el periódico de Haití, la información horrible, una masacre, 80 muertos en el Artibonite. Parece un paraje, una ciudad, un pueblo, no sé, que lleva el nombre del río, el departamento. Una banda entró, según refieren, noticia esta que fue reproducida por distintos diarios. Entre ellos, naturalmente, hubo informaciones, el listín la trajo. No la puedo cambiar, no sé. Parece que hay un trastorno con el internet. Y la trajeron otros diarios, incluso internacionales, una masacre. Pero antes del 1 de abril, más noticias. Viene el primer contingente de tropas de la Fuerza Aseguradora de la Extinción, Liquidación de las Pandillas, de ONU. Dan unos datos medio raros ahí, que de Chad, de África, que vienen los primeros de los 5.500 soldados de distintos, creo que 18 estados que finalmente se afiliaron a la decisión o resolución de Naciones Unidas de enviar una fuerza a liquidar las pandillas. Naturalmente, como nos reunimos todos los días, a mis hijos les dije que hubo, en lugar de tenerlos concentrados en una marcha patriótica necesaria, su deber era desplegarlo en la frontera a nuestros soldados. Porque con esas pandillas hay muchas cosas oscuras. La predominante es quién la sostiene, cuáles son sus verdaderos designios y propósitos, si el derrame de población por terror es su tarea esencial, y eso es una especie de fenómeno que se puede enunciar, se puede hacer un diseño de él, pero es muy difícil asegurar cómo se va a desarrollar y cuáles serán sus desenlaces. Si nuestros soldados están concentrados en una marcha
naturalmente distraídos de sus lugares, los lugares de su presencia en la frontera, al tiempo que ocurre una matanza. Y en la propia información, creo que la del novelista decía, se supone que 6.000 miembros de familia fueron aterrorizados y desplazados. No dijo para dónde. Lo sacaron de sus barrios con 80 muertos. No dice el número de heridos. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Contrasta una noticia de esa envergadura con lo que ocurre muchas veces en Ucrania, que ha habido muchas bajas, no hay duda. Pero a veces aparece una noticia que dice Rusia ataca con ferocidad, una lluvia de misiles, cientos de drones. Entonces dice, hubo 6 muertos, 8 muertos, 15 muertos. Y uno dice, bueno, y este ataque, no, porque es un ataque dado a instalaciones militares, a instalaciones energéticas. Haití aquí, ahí en el centro de América, el Caribe central, por donde pasa todo, por donde pasó todo lo de la colonización, desde aquí. Y ahora pasa todo lo del mundo. Claro, sabemos bien la abeja reina del enjambre de crímenes del mundo, la droga. ¿Quién está detrás de esta maniobra fenomenal? Entonces surge la necesidad de decirle a la ONU, ustedes pasaron 13 años, 13 años con MINUSTAH para asegurar la paz y para garantizar la seguridad pública y personal. Se fueron un buen día abruptamente. Sirvió eso para que, ya lo he dicho tantas veces que me duele repetirlo, las 3 potencias que manejaban entonces la geopolítica dijeron, ahí no hay nada que hacer, nos vamos y no volvemos. Y vuelve ONU años después. A formar parte de los estados voluntarios dirigidos por Kenia, que fracasó. Y ahora se dicen esas publicaciones. Dios mío. La misión de Kenia fracasó. No dice por qué. Y Chad va a encabezar el nuevo intento. Pero este tiene un mandato preciso para las pandillas. Para las pandillas. Como tenía el anterior de MINUSTAH, para la seguridad personal y pública. Y para la paz. Cero droga. Cero droga. ¿Por qué está tan ausente lo que es fundamental? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Vuelven, incurren en la misma chapucería maliciosa, deliberada, para hacer el gran daño a República Dominicana eventualmente, de producir un desorden tan grande allá que estremezca el mundo y entonces intervenir, porque la guerra hay que detenerla, porque son 2 estados que no pueden confrontar, y adiós República Dominicana. Eso es lo que está en juego. No nos perdamos. Bueno, vamos a ver
La gran ventaja de esto es que lo que se está diciendo aquí, jueves santo, que grabo jueves, el domingo de resurrección, saldrá lo que estamos grabando jueves. Y no podemos afirmar qué puede haber ocurrido y qué puede estar por ocurrir el domingo de resurrección. Así de nublado está el panorama, muy nublado. Yo escribí esta semana una pregunta que me resultó agradable escribirla, porque abominé de algo que ocurrió en la Semana Mayor. Me sacó un poco de la tranquilidad y me exaltó, me desagradó. La titulé Paz y perdón es mi ruego. ¿A qué me refería? Y está en la de miércoles, la pregunta. Otra noticia. El primer ministro Netanyahu de Israel impidió la misa cumbre en el Santo Sepulcro, la que usamos, la que celebramos los católicos, cristianos católicos, apostólicos y romanos. Fundamentalmente, con la enorme admiración y respeto de millones de cristianos protestantes, impidió la misa en una muestra de intolerancia religiosa y acabaron. Las noticias fueron como 7 y todas hicieron como una especie de un enjambre de abejas. Al leerlas todas, 3 o 4 o 5, digo, pero finalmente, ¿qué fue lo que pasó? No, Israel no deja que los cristianos celebren en el Santo Sepulcro, en los días santos, su misa fundamental. Es un intolerante político, eso es judío. Pero hubo una noticia, apareció en el Diario Libre. El origen fue, creo, muy equilibrada. Lo tenía todo, pero sacó y destacó abajo bien las declaraciones del primer ministro Netanyahu. Digo, no. En principio se prohibió, como para todos los templos y mezquitas. Pero esto porque Irán está lanzando misiles a los lugares sagrados de Jerusalén. Y después se consintió, pero ya los dos obispos fundamentales habían hecho sus ceremonias en otra iglesia, creo que de Getsemaní, el campo de los olivos, el monte de los olivos, una alternativa. Y lo hicimos para proteger multitudes posibles. Es decir, millares de cristianos que vinieran, porque en los últimos ataques fueron a parar fragmentos
de un misil al punto más sagrado. Entonces dice, nosotros por precaución lo suprimimos en su favor. Entonces a mí me impresionó la explicación que dio el primer ministro israelí. Y me dediqué en la pregunta a hacer algún aporte. El título fue Paz y perdón es mi ruego. Tomé las declaraciones del obispo Lozovayo, algo así, no tengo el nombre exacto, que fue el que dio la misa en la iglesia del Monte de los Olivos, la misa alternativa, y usó una expresión fantástica, maravillosa, orientadora. Nosotros no estamos aquí, no hemos venido aquí con palmas, sino con la cruz. Y esta cruz no es un objeto cualquiera. Esta cruz es la paz verdadera. Yo le dije, hombre de Dios, cuánto agradezco que nos haya reforzado en la fe y el sentido inmenso y trascendental del perdón. Porque ese que nos convoca el viernes a estremecernos con su crucifixión, en su primera palabra lo expresó todo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí, hasta que expiró, dijo palabras maravillosas que han debido ser más para el mundo que lo que él pretendió. Tengo sed. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al final, consumatum est. Ese en la cruz. Ese en la cruz. Con la Virgen a sus pies. Es para mí el faro, la luz. Hoy, domingo de resurrección, mi espíritu se libera, como siempre, desde niño. Antes celebrábamos el sábado de gloria, pero la iglesia cambió y hay que esperar a las 12 de la noche para celebrar la resurrección del Señor. Pero se libera el espíritu. Es algo que está impregnado en la vida de uno. Son sus creencias y la de los ascendientes y la de sus más cercanos amigos y familiares. Se levantó así, pero sintiendo el pesar de las acechanzas. El hombre es impenitente, sigue impenitente en sus aventuras, en sus diferencias, en sus desencuentros. La paz, la guerra del Mediano Oriente, el Cercano Oriente, y un personaje que yo creo que para explicar luego de su
salida de este mundo, habrá que hacer consultas a nivel de Carl Jung y su psicología profunda, Donald Trump. Es un personaje realmente desconcertante, que lleva uno aparentemente a exceso, como decir, es un obseso de la paz y hace la guerra. ¿Cómo? Pero hay una contradicción en eso, ¿no? En su discurso del miércoles en la noche a la nación, dijo cosas. En 3 semanas, 4 semanas, esta guerra estará terminada. Pero hizo una alusión muy dura. Irán se está exponiendo a que se le lleve al tiempo de la edad de la piedra, porque lo vamos a atacar a fondo. Todo pendiente de la cuestión del estrecho de Hormuz y diciéndole a las potencias de Europa, vengan, vengan, vengan. Y aquella diciendo, esa no es mi guerra, esa no es nuestra guerra, pero ya se convocaron. Ya hay 31 convocados. Van a hacer una sesión para determinar qué hacen, si se incorporan a la guerra o si... Y el león de Estados Unidos dice, no, los plazos están dados. Una vez se venzan, vamos a actuar. Dicho por este que yo llamo coloso de la franqueza, Dios mío, con una ventaja para él, que hay gobernantes que han tenido que mandar sus juventudes a la guerra. Y de estas se destrozan legiones. Juventudes que las familias se resienten. Y siempre se ha dicho que es muy delicado eso, que un gobernante organice guerras, exponiendo la vida de tantos. En su caso, el de Trump, yo pienso que los soldados que van deben estar entendiendo. Bueno, este viejo es tremendo, porque él corre riesgos parecidos, quizás peores que nosotros. Es decir, él está expuesto a sufrir ataques peores, al menos similares, baja. En cualquier momento, ya ha habido intentos. Y era millonario. Y cómo perdió el confort de la gran vida de millonario para exponerse tanto. El gobernante dice a la nación el miércoles, estamos vigilando el intento de Irán de reanudar su programa nuclear en otro lugar. Es decir, los informes que debe tener él, tanto de los servicios de inteligencia de Israel como de los propios, no están al alcance nuestro sobre qué han hecho los otros. Pero hay signos que levantan cierta esperanza. China por fin señala que es muy positivo que se converse sobre la paz en Pakistán. Trump ha estado insistiendo, se ha estado conversando por la paz. Y los fanáticos de allá diciendo, eso no es verdad. Sí, es verdad. Lo único que con quienes hemos contactado
no se atreven a decirlo porque ustedes lo matan. Oiga el trance del mundo en lo que estamos. La edad de piedra, la paz alegada que no viene, pero el hombre que insiste que ese es su objetivo. Que en días quede asegurada la paz. Y ya comienzan las señales. No, parece que Teherán, la capital de Irán, ya tiene una buena disposición de traer la paz. Se contactaron elementos del litoral parlamentario y la política de oposición. Pienso que se habrán contactado oficiales importantes de la Guardia Republicana o de sus fuerzas especiales que deben de estar con las manos puestas en la cabeza. Estos ayatolás nos van a llevar a una ruina total. Nos van a arrasar. Nos hundieron todos los barcos. Nos destruyeron nuestra aviación. Cuando vengan ahora, ¿cómo lo vamos a evitar? Y seguimos tirándole misiles a los árabes. Naturalmente, sunitas, porque ese es el elemento que está abajo. Y a Israel. Israel que tiene una especie de carga psicosocial indeleble. El Holocausto. 6 millones exterminados en Alemania cuando el monstruo aquel gobernaba. Y esto que le han dicho, una vez tengamos la atómica, en 24 horas lo borraremos del mapa. ¿A quién le creo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por Dios. Es decir, la situación del mundo es compleja. Nosotros, los creyentes, entendemos que Dios sabrá cómo hacerlo, como siempre. Y Él está al mando. De algún modo desmontará ese hecatombe. En la resurrección, como hoy, hay que aferrarse a la fe y rogarle y pedirle la paz por el mundo, las familias, los niños, los ancianos, las mujeres, los inocentes que están perdiendo la vida en medio de este desastre. No creo que haya un ruego superior a ese en un día como este. La respuesta lo quiso hacer, como expliqué, el día miércoles, en la pregunta. Y el mensaje fue a los gobernantes que opinaron sobre la cuestión de la misa en el Santo Sepulcro. Pedro Sánchez de España, el de Francia, Macron, la Meloni de Italia. Yo le hago una cita en esa pregunta del miércoles, refiriéndome a un expresidente de la Corte Suprema de Israel que escribió un libro, El juicio de Jesús el Nazareno. Y desde el punto de vista jurídico muy personal de él, pero bien explicado,
Él señala que en realidad Cristo quien lo sacrificó fue el poder romano por sedición. Es decir, un revolucionario que le había creado las bases para que desconocieran al imperio. Entonces yo digo, yo no quiero llegar ahí, alcanzar eso. Pero estas imputaciones de ahora, tratando de reforzar el odio, la persecución inducida, porque los judíos fueron los responsables de la muerte del Señor. Entonces ahí fue cuando cité la protección que le ofrecía ese hombre de guerra, Netanyahu, que es de guerra puro de guerra. Explicar la situación actual, confieso, es una tarea ardua, difícil de cumplir. Ahora bien, nosotros leí una columna importante porque fue escrita por el director del diario, el Nuevo Diario, en la cual se señala que en una de esas visitas del presidente Abinader, en las inauguraciones incesantes que está haciendo, él le confesó a una periodista que él estaba decepcionado porque a gente que él creyó en su lealtad por cercana, en cierto modo lo había decepcionado, traicionado, haciendo cosas que él no merecía que se la hicieran. El buen concepto del director del diario lo lleva al campo de la corrupción y hace unas reflexiones interesantes. Ese es el trastorno más serio que hay en el ejercicio del poder. Que el presidente de la República en nuestro sistema es la última instancia de poder, quieras o no. Y tiene un poder, como se explica, facultades variadísimas, que lo hacen el hombre depositario de la mayor potencia en los mandos. Es el más poderoso, y yo siempre he dicho, y el más débil a la vez. ¿Por qué yo he sostenido siempre eso tan chocante? ¿Cómo puede ser el más poderoso a la vez el más débil? Este viejo está como medio chueco porque está, ¿cómo que está diciendo estas cosas? No. Porque depende en gran modo de la colaboración de sus funcionarios. Tiene que creer en sus funcionarios. Es más, en la reunión conjunta de la Cámara del 27 de febrero, lo que él va a exponer los informes de los funcionarios, de los ministerios, sus ejecutorias, lo que han hecho, lo que tienen en proceso de hacer. Si los funcionarios fracasan porque se corrompen, se desvían, el presidente
se siente legítimamente traicionado. Yo te puse ahí, pero no para que hiciera esas cosas. Pero él parece que teme en la soledad del poder natural que está viviendo ya, por muy acompañado que ustedes lo vean. Creo que debe tener una preocupación mayor a la decepción pura y simple del fracaso de la lealtad del funcionario. El odio de sus enemigos, que hasta ahora él no sé por qué no ha identificado plenamente. Él no sabe exactamente cuáles son sus peores y mayores enemigos, que lo van a estar acechando en la terminación para hacer uso de las deslealtades de sus funcionarios. Y eso tiene consecuencias. Estamos. De manera que, como dijimos al principio, él se empecinó en suprimir para siempre la reelección, considerando la reelección como un pecado capital. Y no midió lo que significarían estos 2 años. Falta el 27 de soledad, de alejamiento, de muchos que le han jurado lealtad y que en la medida que el tiempo vaya pasando se alejarán lentamente, porque en la hora de la verdad no son verdaderos amigos, no lo han sido. Es decir, tenemos una situación, esto independientemente de las preocupaciones internacionales. Por eso yo me animo a decirle, avíspese, presidente, termine su muro y apriete en los deberes con la patria, en sus valores esenciales. Que usted lo ha intentado y ha obtenido posiciones realmente interesantes, hasta en el plano internacional. Basta aquella negativa suya en los Andes a firmar un documento y le dijo al presidente de Estados Unidos entonces, no, eso no conviene a mi país. Complete con ese tipo de programa para que la nación, no las facciones políticas, vea méritos que defender, elogie y agradezca servicios de su gobierno, de su persona. Hágase en este tramo duro hasta el egoísmo. Sería un egoísmo legítimo. No, yo voy a demostrar las cosas que vine a hacer y las voy a completar. Y si usted me dice tal cosa, está bien, bien recibido, pero estoy decepcionado porque no me han sido fieles algunos, otros no. El problema es espiar, saber quiénes sí, quiénes no. Ahí donde está la fineza del instinto, que tiene algo de exigencia felina. El hombre de poder tiene que ver más allá de la curva, identificar amigos y enemigos, aunque estén sentados en su mesa. De manera que
en la resurrección he estado medio tranquilo. No me he querido exaltar. Cosas que tengo que tratar con cierta dureza las aplazo. Porque ya no me siento en ánimo a mis años. Y creo que lo vital es la unidad. Que estoy ronco de reclamarla. La unidad de la nación y sus intereses fundamentales. El quehacer político es una reyerta callejera cualquiera. Lo otro no. Lo otro es sagrado. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana domingo, canal 33 en nuestra versión central. Que al terminar este programa a las 12, el impacto lo reproducirá tanto a las 12 del mediodía como a las 3 de la tarde y las 9 de la noche en sus canales 52 de Claro, 22 del cable. Olvidé decir 33 de Claro para el Super Canal. Que asimismo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de este domingo. Muchas gracias y espero estar con ustedes, si es que no me llaman antes, para una próxima entrega de sus respuestas. Con la gracia de Dios, así lo espero.